Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Tú eres Dios verdadero, eres fiel y veraz, confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. En mi vida camino tranquilo, pues yo sé que tú cuidas de mí. Cada día observo tu mano y tu tierno cuidado por mí. En mi vida camino tranquilo, pues yo sé que tú cuidas de mí. Cada día observo tu mano y tu tierno cuidado por mí. Tú eres Dios verdadero, eres fiel y veraz, confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Tú eres Dios verdadero, eres fiel y veraz, confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Tú eres Dios verdadero, eres fiel y veraz, confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. En mi vida camino tranquilo, pues yo sé que tú cuidas de mí. Cada día observo tu mano y tu tierno cuidado por mí. Tú eres Dios verdadero,
eres fiel y verás, confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Tú eres Dios verdadero, tú eres fiel y verás, confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Tú eres Dios verdadero, eres fiel y verás, confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz, mi consuelo y mi paz, mi consuelo y mi paz. Aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma cuando canto para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Por tu grande amor eres digno de honor, siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Por tu grande amor eres digno de honor,
siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Por tu grande amor eres digno de honor. Siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Por tu grande amor eres digno de honor. Siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Por tu grande amor eres digno de honor. Siento gozo en mi alma cuando canto para ti. En Sion yo pongo preciosa piedra angular. En Sion yo pongo preciosa piedra angular. Es Jesús la piedra principal, el fundamento, gran fundamento. Es Jesús la piedra principal, el que creyere no morirá. En Sion yo pongo preciosa piedra angular. En Sion yo pongo preciosa piedra angular. Es Jesús la piedra principal, el fundamento, gran fundamento. Es Jesús la piedra principal, el que creyere no morirá. Es Jesús la piedra principal, el fundamento, gran fundamento. Es Jesús la piedra principal, el que creyere no morirá. El que creyere no morirá. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón.
Te alabo, Jesucristo, con el entendimiento y en espíritu también te cantaré. Exaltaré tu nombre y en tu alabanza me edificaré al cantar en espíritu. Tu paz que guarda mi alma y la fe que da salvación, me alegraré en ti, Señor, en adoración. Te amaré guardando tu palabra, abundando estará en mi ser. Me alegraré en tu salvación, oh Señor. Te alabo, Jesucristo, con el entendimiento y en espíritu también te cantaré. Exaltaré tu nombre y en tu alabanza me edificaré al cantar en espíritu. Tu paz que guarda mi alma y la fe que da salvación, me alegraré en ti, Señor, en adoración. Te amaré guardando tu palabra, abundando estará en mi ser. Me alegraré en tu salvación, oh Señor. Tu paz que guarda mi alma y la fe que da salvación, me alegraré en ti, Señor, en adoración. Te amaré guardando tu palabra, abundando estará en mi ser. Me alegraré en tu salvación, oh Señor. Te amaré guardando tu palabra, abundando estará en mi ser. Me alegraré en tu salvación, oh Señor. Te alabo, Jesucristo, con el entendimiento y en espíritu también te cantaré. Exaltaré tu nombre y en tu alabanza me edificaré al cantar en espíritu. Tu paz que guarda mi alma y la fe que da salvación, me alegraré en ti, Señor, en adoración. Te amaré guardando tu palabra, abundando estará en mi ser. Me alegraré en tu salvación, oh Señor. Tu paz que guarda mi alma y la fe que da salvación, me alegraré en ti, Señor, en adoración. Te amaré guardando tu palabra, abundando estará en mi ser. Me alegraré en tu salvación, oh Señor. Me alegraré en tu salvación, oh Señor. Me alegraré en tu salvación, oh Señor.
las cámaras reales y adora en presencia del Rey. O ven a las cámaras reales y su gloria nos mostrará. Ven delante de su trono y exalta el nombre del Rey. O ven a las cámaras reales y nunca el mismo será. A las cámaras reales y adora en presencia del Rey. O ven a las cámaras reales y su gloria nos mostrará. Ven delante de su trono y exalta el nombre del Rey. O ven a las cámaras reales y nunca el mismo será. Delante de su trono y exalta el nombre del Rey. O ven a las cámaras reales y nunca el mismo será. O ven delante de su trono y exalta el nombre del Rey. O ven a las cámaras reales y nunca el mismo será. O ven a las cámaras reales y nunca el mismo será. Y nunca el mismo serás. Y nunca el mismo será. Buenos días tengan todos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre el temor que empezamos a hablar hace una semana. Vamos a tratar de andar un poco en algunos detalles y sobre todo en consecuencias que se dieron en la escritura acerca de situaciones que fueron de alguna manera dadas, ¿no? Consecuencias que se dieron por medio de situaciones de miedo, de temor,
en algunos personajes. Yo creo que muchas historias en la escritura y a lo largo de la historia del cristianismo, en donde se han cometido muchos errores por causa del miedo. Y en algunos casos no solo son errores, sino son realmente situaciones trágicas, porque se caen en pecados muy graves por causa del miedo. Y es algo que necesitamos de verdad comprender con la ayuda de Dios, porque algo que nos enseña la escritura es que el verdadero amor echa fuera el temor. Y vamos a tratar de ver cómo en algunos personajes, aún con la ayuda de Dios, llegaron a cometer cosas graves, ¿no? Por causa del miedo. ¿Dónde surge el miedo? ¿Dónde entra el miedo en la humanidad? Pues cuando Adán peca. Cuando Adán peca, dice la escritura que el Señor lo empieza a buscar en el huerto del Edén, y él se esconde. Y cuando se enfrenta a Dios, cuando habla con Dios y le dice ¿dónde estabas? Dice, pues estaba escondido porque tenía miedo. Tenía miedo de que me vieras, porque me di cuenta de que estaba desnudo, ¿verdad? Y no quería que me vieras así. Y es un sentimiento que surge en el hombre cuando hay momentos de incertidumbre, pero que en muchas ocasiones, en vez de llevarnos a crecer, a una valentía, el miedo nos puede llevar a una situación de cobardía, como hemos platicado, y eso es destructivo para nuestra alma. Vamos a causar daño, nos vamos a hacer daño a nosotros mismos, si hay todo por causa de no saber enfrentar las situaciones como deben de ser. Hay un personaje que teniendo una promesa en la escritura, ¿verdad?, que es Abraham. Dios le dijo que iba a tener una gran descendencia, que inclusive su descendencia iba a ser tan grande que no se iba a poder contar, ¿no? El Señor le hablaba a Abraham y le decía que mirara las estrellas, y decía, puedes contarlas, ¿no?, los granos de la arena del mar. Le decía, así será tu descendencia, y toda esa descendencia surgió de uno de sus hijos, que nosotros, ese que conocemos en la escritura, y digo uno porque realmente era el hijo de la promesa, Isaac. Y Abraham, ¿verdad?, aún escuchando de la voz del Señor, porque dice que el Señor se le apareció y le decía que él iba a tener un hijo de su mujer, de Sara. Y ellos, pues, les costaba trabajo entender porque eran muy grandes de edad. Dios le decía, para Dios no hay imposibles. Aun cuando su mujer se reía, Dios le dijo, para Dios no hay imposible. Si lo crees, va a suceder. Pero vemos en la Biblia cómo va pasando el tiempo, y se empiezan como a desesperar. Empiezan a tener miedo de que no se cumpliera la palabra de Dios, y que no tuvieran descendencia, y que al final de cuentas su nombre fuera olvidado. Entonces, si vemos esa situación de temor que tiene Abraham, lo lleva a un pecado muy grave, que es la incredulidad, a no creer en las palabras mismas de Dios directamente a él. No fue a otra persona, no fue por medio de un profeta. Dios mismo le dijo, vas a tener un hijo y por medio de él vas a tener tu descendencia. Y la mujer empieza a hablar con él y le dice, toma a mi sierva como mujer, y que ella te engendre el hijo de la promesa, le estaba diciendo. Y la verdad es que es algo muy terrible, porque Abraham cede ante esta situación y le nace un hijo, Ismael. Y cuando vamos avanzando en la historia de este personaje de Abraham, nos damos cuenta cómo la misma madre de Ismael se empieza a enseñorear, ¿verdad? Se empieza a poner por encima de su ama. La ama empieza a sentir, ¿verdad?, la presión que representaba que le había nacido un hijo varón a su sierva, y que ella la estaba rechazando, y al final de cuentas terminan sacando a esta mujer, sacando a Ismael, y Dios que es fiel,
le decía, pues bueno, al final de cuentas es hijo de Abraham, pero no es el hijo de la promesa. Y él promete guardarlo y hacerlo una nación muy grande. Y al final de cuentas vemos que termina siendo la tribu de los ismaelitas una nación muy grande, pero que bajo los resentimientos, ¿verdad? De haber sido desechado, de haber sido hecho a un lado, pues se vuelve enemigo del pueblo de Dios, se vuelve enemigo de su padre, de Abraham, de su hermano y de toda la descendencia, ¿sí? Entonces, tenemos que entender algo de una situación mal manejada, con miedo, con temores. Empezaron a surgir los peores enemigos de la nación, del pueblo de Dios. Y al final de cuentas, así se va dando, o sea, y vamos a ver ahorita cómo en otra situación similar, donde se toma una decisión equivocada, se van formando los mismos enemigos del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, yo quisiera que pudiéramos valorar todas las decisiones que hemos tomado, aun cuando Dios nos ha hablado, y no han sido conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios nos ha hablado, y de repente se van dando las cosas mal, y queremos parchar, ¿verdad?, las situaciones a nuestro alrededor, y lo único que estamos haciendo es causar más daño, hacer más difícil la situación por no hacer las cosas de manera correcta. Si a veces Dios nos dice cómo debemos de actuar, y aun cuando Él nos lo está diciendo por miedo, por la situación, por las personas con las que tenemos que enfrentar las cosas, ¿verdad? A veces no se hace como debería, y todo se vuelve una gran bola de nieve que va creciendo, y que ya a veces no se puede detener. Y le decía, y nosotros mismos causamos nuestros propios enemigos. O sea, el peor enemigo, ¿verdad?, de nuestra alma nos volvemos nosotros al estar actuando de una manera incorrecta por miedos, por temores. Y ahorita vamos a tratar de considerar otro de los casos y poder entender algunos detalles de esto. Para el siguiente caso, le pediría que me acompañe al libro de Génesis 19. Vamos a leer en Génesis 19 un versículo para entender esta parte de la historia. Dice Génesis 19:30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. ¿De quién hablamos? De familiar de Abraham, ¿verdad? Que él estaba en las ciudades de Sodoma, Gomorra. Él se había ido a habitar a ese lugar cuando tuvieron problemas de alimentar a sus rebaños entre Abraham y Lot. Y esas ciudades, conocemos la historia, perversas, desde el más pequeño hasta el más grande, y Dios envía a destruirlas. Y se menciona que la ciudad que no destruye es Zoar. De hecho, fue por causa de que él Lot pudiera irse a habitar a ese lugar. Y no es destruida esa ciudad. Y Lot se mueve hacia ese lugar, hacia Zoar, pero dice que él mismo tuvo miedo, ¿verdad?, de quedarse ahí, porque al final de cuentas él sabía una cosa: eran lugares muy perversos, eran lugares que no tenían temor de Dios. Y él sí les teme a estos hombres, teme que las cosas se pongan mal, porque pues ya no estaba su mujer, solo estaba él y estaban sus 2 hijas. Y dice que se va al monte y que habitó en una cueva. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, pero al final de cuentas lo que sigue en esta historia es que sus hijas, ¿verdad?, al no ver a nadie más, ellos posiblemente pensaron que ya no había más varón, porque lo dice la escritura. Si usted lee más adelante en estos versículos, ¿verdad?, dice que ya no había más hombres en la tierra. Eso es lo que ellas pensaban. Entonces ellas deciden engendrarle hijos a su padre y lo emborrachan, ¿verdad? Hacen algo que generó la actitud de miedo de Lot, ¿verdad? Después le generó otro miedo a sus hijas en otra situación, y terminan, ¿verdad?, engendrándole cada una de ellas un hijo a su padre. Y pues obviamente entendemos que es una situación que no está bien, que no era la manera,
que claro que había más varones en ese tiempo, pero hasta dónde llega una situación en la que caemos en un engaño por causa de nuestra propia ceguera en los temores. Y lo curioso, ¿verdad?, es que de las hijas de este Lot surgen los moabitas y los amonitas, de la misma familia, ¿verdad? Y se vuelven también enemigos, personajes que tuvieron al pueblo de Dios durante algún tiempo fastidiándolo, atacándolo, lastimándolo, ¿sí? Y todo por causa de una situación en la que se tomó una decisión incorrecta, por causa del miedo, del temor, por no actuar conforme a la voluntad de Dios, por no buscar la voluntad real de Dios, porque entendamos algo, Dios libró a Lot por medio de la oración de Abraham. O sea, Abraham sí buscó a Dios, buscó que Lot fuera guardado. Lot es guardado, es sacado con su familia, se le dan instrucciones, la mujer de Lot no las toma de parte de los ángeles como debería de ser, y se queda, ¿verdad?, convertida en una estatua de sal, nos dice la historia. Y después Lot, que le había dicho a los ángeles que se iba a ir a la ciudad de Zoar, tiene miedo, se va al monte, desaparece en una cueva, se empiezan a vivir ahí, las muchachas se desesperan, empiezan a tener temor de que no haya más descendencia, de que ahí se acabe el mundo, ¿verdad? Y es una cadena de acontecimientos. Después nace la nación de Moab, nace la nación de los amonitas, y se vuelven seres terribles contra los que tiene que combatir el pueblo de Dios, y que le hacen la vida imposible durante mucho tiempo por causa de tomar decisiones incorrectas. Hay veces que pensamos que las decisiones que tomamos por causa de miedo, ¿verdad?, no son tan graves, pero tenemos que ver en la historia, en lo que nos deja la Escritura como testimonio, porque al final de cuentas es lo que dice la Biblia, que la Escritura quedó como testimonio para nosotros, para entender todo lo que había sucedido, ¿verdad? Y obviamente se menciona que si nosotros conocemos la historia es para que no cometamos los mismos errores. Y al final de cuentas es para que aprendamos realmente a confiar en Dios. Porque este tipo de cuestiones que se están dando es por causa de la desconfianza que se da en la palabra de Dios, lo que Dios te ha prometido. Si Dios ya te ha guardado, si Dios ya te ha librado, si Dios te ha salvado, como le salvó a Lot en este caso, ¿verdad? Es simplemente obedecer, es guardar la palabra de Dios, es entender lo que está sucediendo y obedecer simplemente. Y si tienes alguna duda, pues acudir a Dios y buscar la gracia, el favor de Dios, que Dios te siga hablando, porque si ya te rescató no te va a abandonar. Pero mucha gente no lo cree así. Y el problema es que se empieza a meter en situaciones de temor, de incertidumbre, y todo se empieza a, ¿verdad?, tornar difícil, negro y de verdad complicado. Y empezamos a meter en problemas a nuestra propia familia, porque si lo vemos, les decía, del mismo Ismael, ¿verdad?, familia de Abraham, los ismaelitas empiezan a meter en problemas al pueblo de Dios después de los hijos de Lot, porque al final de cuentas vienen a ser los hijos de Lot, ¿verdad?, con sus hijas, empiezan a volverse también los enemigos del pueblo de Dios. Los peores enemigos que vamos a tener alguna vez, posiblemente te llamaron hermano. Los peores enemigos que vas a tener posiblemente fueron de los cercanos de tu casa, de tu familia, de alguien que al ser engendrado, si se quiere ver de esta manera, en una situación de miedo, ¿verdad?, puede llegar a desencadenar resentimientos y situaciones a tu alrededor que te va a generar muchísimo daño. Por eso a veces cuando tomas decisiones incorrectas, mamá, papá, con tus hijos en cuestiones de miedo, y el problema es que no se arreglan las cosas, y tus hijos ven cómo te empiezas a conducir, muchas veces de nuestros propios hijos se empiezan a levantar personas que se vuelven enemigos del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque empiezan a odiar todo lo que representa una congregación, una iglesia, un pueblo, por los errores que se cometen, por las decisiones que nosotros llegamos a tomar, ¿verdad? Que todo tiene que ver en cuanto a miedo, temor, miedo al hombre, miedo a la institución, miedo a que te disciplinen, miedo a que te corran, miedo a todo lo que representa, ¿verdad?, un lugar, una iglesia. Pero no hay temor de Dios, porque si tuviéramos realmente temor de Dios, obedeceríamos a Dios antes que a los hombres.
y no cometeríamos tantos errores en nuestra vida y no dañaríamos realmente de una forma, ¿verdad? Como se ha dado a nuestros hijos y a nuestra descendencia. Entonces tenemos que reaccionar y de verdad yo quisiera que pudiéramos entender que no podemos actuar por medio del miedo, sino tenemos que ser de verdad personas que tengan un culto racional hacia Dios y que podamos buscar la ayuda de Dios en todo lo que se dé. Menciona, ¿verdad?, una asociación que se llama PAI de psicólogos de españoles, 4 errores que se cometen regularmente cuando se tiene miedo, pero entendamos, dice aquí, miedo infundado. Muchas de las decisiones que se toman, por ejemplo, en el caso de Lot, cuando él tomó la decisión de no quedarse en Zoar, si Dios permitió que Zoar no fuera destruida, Dios lo iba a guardar. Dios es todopoderoso, ¿verdad? Si Dios le había prometido a Abraham y a su mujer que iban a tener a Isaac, ¿verdad? Y que él iba a ser el hijo de la promesa y tenían solamente que esperar, si no tenían por qué temer, pero se empiezan a generar temores infundados, ¿verdad? Donde no se enfrenta a la situación, en este caso, de poder ir a Abraham y decirle: Dios, ¿cuándo será? ¿No? El momento. O el mismo Lot, ir con Dios o ir con Abraham y decir: habla con Dios y pregúntale, por favor, ¿qué debo hacer? Entonces, cuando empezamos a generar algo que se llaman prejuicios, ¿verdad? Nosotros ya estamos determinando qué va a suceder antes de que esto acontezca. Nosotros empezamos a imaginarnos las consecuencias de situaciones antes de que éstas acontezcan y empezamos a tomar decisiones incorrectas. Y se menciona, decía, 4 errores. Algunos suenan muy similares, pero vamos a tratar de entenderlo. El primero es huir de la situación. Que se menciona que aunque la respuesta ante el miedo, ¿verdad?, es alejarse, porque pareciera lo más normal, dice, lo primero que tenemos que hacer es realmente corroborar que esa situación de temor sea real. O sea, que haya un riesgo realmente inminente en la situación antes de salir corriendo. El poder ver, porque platicábamos una semana anterior que una de las situaciones que surgen cuando nos da miedo es que nos paralizamos momentáneamente para poder saber si hemos de huir o estar a la defensiva, porque es un sentimiento que Dios ha puesto en nosotros, ¿verdad? Es un sentimiento que existe en el ser humano, que Dios puso para saber cómo enfrentar la situación, o sea, para no actuar solo alocadamente, sino poder tomar una decisión con la cabeza más fría. ¿Por qué? Porque te detiene, te paraliza de alguna manera, pero te da tiempo para poder considerar las cosas y no actuar de una forma deliberada, salir huyendo sin saber si realmente la situación es para premio, que es lo que le pasó a Lot. O sea, él salió huyendo, él se fue a una cueva y las consecuencias fueron catastróficas para él y para su familia y para los que estaban en el pueblo, ¿verdad? En el pueblo de Dios, con los que estaban con Abraham, los que estaban tratando realmente ya de arreglar las cosas, pues para ellos también fue muy complicado por las decisiones que tomó una sola persona por huir de la situación. La otra es evitar la situación. Le decía, si tan solo el hecho de no enfrentar y ver realmente qué tanto daño pueda haber al huir, sí, no me voy a dar cuenta. Y si la evito la situación y simplemente le estoy dando las vueltas, ¿verdad?, a las cosas, pues tampoco voy a saber si realmente ameritaba daño. Y le decía, en este tipo de situaciones es cuando se generan prejuicios. ¿Sí? Hay gente que dice, no voy a hablar con la hermana, no voy a hablar con el hermano, o no voy a hablar con mi madre o con mi padre o con mi esposo, no voy a hablar, ¿verdad?, con mis hijos, porque ya sé cómo son, sé que no me van a escuchar. Dios, aunque Dios ya me dijo, me dio una promesa, pero ellos pues ellos no me escuchan, siempre ha sido así, ¿verdad? Se me acercó un hermano y me dijo de parte de Dios que yo le dijera esto a mi familia, o Dios te dice que les pidas perdón por algo que has hecho mal, ¿verdad?, que restituyas, pero de repente empezamos a poner nuestras ideas y empezamos a generar nuestras propias conclusiones. Decimos, no, porque no me van a escuchar, no, porque ellos son muy malos, no, porque mi marido es terrible, y empezamos a tomar las decisiones, le damos la vuelta, evitamos la situación, ¿verdad?, porque tenemos miedo realmente de enfrentar las cosas. Y si no me escucha, y si quedo en ridículo, y empezamos a generar muchas ideas en nuestra cabeza. Dios te dice, trata bien a tu familia, empieza a amar a los tuyos,
¿verdad? Pero surgen esos temores de, y si me lo vuelvo a hacer, y si me vuelvo a lastimar, pues tendrás que aprender a perdonar. Y si la situación se pone realmente en una causa violenta o algo más, pues hay autoridades. Pero si Dios te lo está marcando, si el Espíritu Santo te está hablando, ¿verdad? De la manera que le habló a Abraham, a Lot, y no lo hacemos, vamos a cometer errores que van a causar más daño del que nos imaginamos a la larga, en vez de generar bendición en nuestra vida. Y en vez de manifestarnos como hijos de luz, ¿verdad? Que confían en Dios, simplemente vamos a estar mostrando miedos, temores, incertidumbres, y a la larga pues es incredulidad. Entonces dice la Escritura que el que no tiene fe es imposible que agrade a Dios. O sea, imagínense hasta dónde vamos a llegar en una situación de esta si continuamos, ¿verdad?, refugiándonos en nuestros temores. Dice, otro punto que tiene que ver con esto es posponer la situación, posponer el momento. Hoy no, Señor, pero mañana voy, mañana lo hago, mañana esto. Y vamos posponiendo situaciones que tenemos que enfrentar. Situaciones que tenemos que enfrentar, de hablarle a alguien, de reprender a alguien, inclusive, ¿no? De darle un versículo, una verdad, o de hablar con el jefe, o de hablar con tu familia, ¿verdad? O de pedir perdón a alguien, o acercarte a alguien para, ¿verdad? Simplemente para darle un versículo, una palabra de aliento. Pero les decía, muchas veces nos da miedo enfrentar todas esas situaciones, arreglar los problemas que hemos nosotros generado, nos da miedo, nos da vergüenza, y el qué dirán, o muchas cuestiones que surgen en nuestra cabeza. Les decía, los prejuicios empiezan a borbotear por nuestra cabeza y empiezan a estorbarnos, no nos dejan ver realmente lo que Dios está planeando hacer, no nos deja ver la bendición, nos nubla la vista, nos hace, ¿verdad?, el camino difícil, porque son nuestras ideas, nuestras decisiones otra vez por causa del miedo. Nos está ganando el miedo cuando Dios nos ha dicho que no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y entonces posponemos las cosas, o les damos la vuelta, ¿verdad? O simplemente las evitamos por completo, salimos huyendo. Y son errores muy graves, porque al final de cuentas no vamos a saber realmente si lo que Dios estaba preparando era algo inclusive muy sencillo. Hay gente que a veces, después de muchos años, ha ido a restituir, y si les da temor, se acercan, piden un consejo, y dicen, hermano, ¿qué tengo que hacer? Mire, hace muchos años pasó esto, yo tomé un dinero y no era poco, lo estuve haciendo así y asado en mi trabajo, ya inclusive no trabajo ahí, pero me da miedo de que me metan a la cárcel, o de que pase esto, que pase el otro, o es un familiar, y la verdad es que creo que es muy complicado, porque es una persona de un carácter terrible. Y la verdad es que algo que hemos visto es que cuando la gente realmente enfrenta la situación, confía en Dios, se pone en las manos de Dios, se ha llevado sorpresas gratas en muchos de los casos, en la gran mayoría, donde la gente le dice, mira, la verdad es que sí, ya lo sabía, y pues sí, me lastimó, me dio la verdad es que mucho dolor ver que fueras tú, la verdad es que me defraudaste demasiado, pero la verdad es que no me imaginé que tuvieras el valor y el coraje de acercarte, reconocerlo, pedir perdón. La verdad es que esa deuda yo ya la tenía por perdida. La verdad es que gano más con lo que estás haciendo al acercarte, ¿verdad? Hay gente que sí ha recibido insultos y le han dicho de cosas, pero porque dicen, no lo imaginaba de ti, no me lo esperaba de ti. Pero al final, reflexionando, muchos de estas personas, ¿verdad?, no solo terminan perdonando a veces la deuda, sino perdonan realmente de corazón a la persona, pero sucede algo más. Se llevan una gran bendición al ver que hay gente todavía que tiene el valor para enfrentar los problemas y las circunstancias, y empiezan a arreglar cosas. Están dispuestos a perder amistades, están dispuestos a lo mejor a que los hagan a un lado, ¿verdad? Familiares, perder el trabajo, mil cosas, pero están arreglando su vida. Y la gente lo ve, y muchas veces eso les impacta y hace que ellos empiecen a tomar también decisiones. Pero cuando nosotros los posponemos, lo hacemos a un lado, hay cosas que no decidimos enfrentar. Como dicen por ahí, ¿verdad?, tomar al toro por los cuernos. Entonces empezamos a generar más daño. Porque de repente te dices cristiano, pero la gente ve que tus decisiones no son también las adecuadas, y empieza
a suceder cosas, ¿no? Con la gente cercana dice, bueno, ¿por qué de repente dice esto, menciona al otro? Debería de enfrentar las cosas, ¿no? Entonces, creo que es importante considerar que el miedo a veces nos nubla la mente, nos nubla la vista realmente para alcanzar a ver lo que Dios es capaz de hacer con la gente, con nosotros, ¿verdad? Con los que están a nuestro alrededor, si realmente somos gente que aprende a obedecer la voluntad de Dios. ¿Y qué más? El otro punto que tiene que ver con esto, le decía de los errores, dice, es que se puedan obtener beneficios por causa del miedo. ¿Cómo lo podemos traducir esto? Hacernos la víctima, ¿verdad? Hacernos la víctima de las cosas y decir, ay, hermanos, que si sucede esto, si pasa, no ha pasado, no ha sucedido, pero intentamos sacar un beneficio de la situación de temor para que alguien más nos resuelva los problemas, para que alguien más, ¿verdad?, dé la cara por nosotros. Y eso se da mucho en las congregaciones cuando le echamos nuestros problemas, ¿verdad?, a la gente que tiene más años, a la gente que tiene más conocimiento, a la gente que tiene más tiempo, y queremos que ellos resuelvan las cosas, ¿no? O sea, hay un problema entre algunos hermanos y le decimos, vas y lo arreglas, ¿no? Ve y habla con ellos, ¿no? Tú sabes más que yo, cuando no es así. O sea, cuando dice la Biblia que si tú has visto a alguien que ha cometido un pecado, tú vayas y hables con él, aprendas a crecer, a madurar, a entender. Es que el hermano tiene tantos años que a lo mejor se va a ofender o se va a sentir mal porque yo vaya y yo soy nuevo. Pues esto no se trata de ser nuevo, solo se trata de enfrentar las cosas, de no tener miedo, de creerle a Dios, de bendecir a los demás y de poder realmente ser una persona que crezca constantemente en su vida por hacer las cosas sin miedo, sin temor, confiando en Dios. A veces que se necesita acercarse para tomar algún consejo, pues sí, pero regularmente cuando no se hace es porque estás temblando de miedo. No tienes realmente la confianza en Dios de que Él te va a dar el valor y las palabras adecuadas para tratar las circunstancias, ¿sí? Para dialogar. Entonces, cuando a una persona empieza a hablar por causa de miedo, todo empieza a salir mal. Le decía, y ese tipo de personas que intentan aprovecharse de la situación, sacarle un beneficio a su miedo, ¿verdad? Y se vuelven de repente maestros para que otros le resuelvan los problemas. Hay gente que no sabe acudir a buscar la ayuda antes. Busca la ayuda ya que la regó, ya que cometió la falta, ya que hizo algo mal, ya que tomó una mala decisión, ya que lastimó a otros, ya que ve las cosas perdidas, ya que ve la situación mal, ¿verdad? Porque no quiere molestar a nadie, porque no quiere hacer nada, porque al final dice que le daba pena, le daba esto, lo que sea, pero al final de cuentas tomó malas decisiones y al final de todos modos va a tener que ir a molestar a alguien. Y disculpen a lo mejor la palabra, no es que sea una molestia a veces ayudar o bendecir a alguien, sino que pudiendo haber hecho las cosas bien desde el principio, ahora hay que deshacer lo que está mal, ¿verdad? Hay que corregir lo que ya se hizo mal y volver a hacer las cosas como deberían de haberse hecho. Y eso lleva más tiempo. Y al final, si usted o alguien cerca de usted pudo haber sido bendecido antes de tiempo, ahora hay que esperar a que las cosas se arreglen, hay que esperar a que las cosas se den para que pueda bendecir otra vez. Si acaso la persona también confía en usted, porque si ha tomado una mala decisión y la gente lo ha visto, es muy difícil que de repente vuelvan a tener la misma confianza en uno. Por eso la Escritura dice que de la misma manera, ¿verdad?, que una mosca hace apestar el perfume del perfumista, así una locura al que es tomado por sabio y honorable. Entonces hay cosas que a veces van a hacer que nuestro testimonio se venga para abajo. Entonces, por eso es importante también considerar todo antes de actuar. ¿Qué más nos dice la Escritura sobre situaciones de esto? Vamos a ver una historia, pero inclusive ahora vámonos al otro lado, ¿no? Cuando realmente inclusive se va perdiendo el temor, porque tenemos que entender una cosa: cuando las personas empiezan a hablar por cobardía, llega un momento que se acostumbran a vivir así. El problema es que empiezas a perder el temor a Dios, porque ya no te da miedo dañar a alguien, echarle, ¿verdad?, todas tus responsabilidades a alguien. O sea, lo que empezó como miedo al final después se empieza a convertir en otra cosa. Y vamos a ver qué sucede cuando una persona empieza a tomar decisiones, hasta puede ser una sola decisión,
¿verdad? Por causa de perder también el temor en alguna situación. En Génesis capítulo 9. Génesis 9:18. Génesis 9:18, vamos a empezar a leer, dice la escritura. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Es una historia trágica. Tratemos de entender lo que está alrededor. Tiene poco tiempo que Noé, ¿verdad?, deja el arca con su familia. Ahora, tratemos de entender la escena, porque muchas veces cuando se habla del arca de Noé y cuando bajan los animales del arca, ¿verdad?, se nos pinta la historia muy, muy bonita, ¿no? O sea, ya había pasto, ¿no? O sea, ya había pasto y los árboles y todo bien bonito, pero yo creo que si recordamos escenas de los tsunamis, si recordamos escenas, ¿verdad?, de maremotos, de terremotos, lo que acontece después de esas situaciones no es, ¿verdad?, no es un orden total, es un caos tremendo. Entonces, imaginemos a la familia de Noé, ¿no?, bajando del arca, saliendo del arca. Dice que ellos quedaron en una parte alta de un monte, entonces ellos podían ver muchas cosas y imagínense la desolación. Y aparte no había más gente que ellos, estaban conscientes de que era la única familia sobre la faz de la tierra, ¿verdad?, de que pues, los animales se empezaban a mover, y pues es volver a empezar desde cero. Habrá sido de verdad complicado, aún con el favor de Dios y todo, habrá sido muy, muy desolador, ¿verdad? Pensar en toda la gente que falleció por causa de incredulidad, después de habérsele predicado durante mucho tiempo. Habrá sido un golpe muy duro. ¿Por qué? Porque prácticamente era poco tiempo, o sea, no habían pasado años, ¿no? O sea, entendamos que la situación no era fácil, porque mucha gente dice, bueno, pero pues Noé se embriagó. Sí, pero tratemos de imaginar que cuando se destruye tu casa, se destruye todo lo que tienes, todo lo que había a tu alrededor, ¿no? Cuando ves la situación después de un huracán y a lo mejor te tocó a ti perder tu casa o muchas cosas, no lo sé, y espero en Dios que nunca te suceda, ¿verdad? Pero cuando sucede algo así es muy desolador. Sí, él quería posiblemente a lo mejor olvidar, no lo sé, no estábamos, ni nos dice la Biblia más acerca de ello. Lo que nos dice es que él se embriagó. Y él quedó completamente desnudo, ¿verdad?, en su tienda. Y entra el hijo más pequeño. Y es curioso cómo la escritura dice, ¿verdad? Y Cam, y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Y después cuando vuelve a hablar de Cam, dice, y Cam es padre de Canaán, ¿no? O sea, está enfatizando sobre el pueblo de Canaán. Dice que este varón, Cam, ve la desnudez de su padre. ¿Qué hace? Sale y va a chismear con sus hermanos que su padre estaba desnudo. No nos dice si se burló, si se rió o no. ¿Por qué digo chismear? Porque era su obligación cubrir la desnudez de su padre. Era su obligación cubrirlo, protegerlo, que nadie más se enterara de una situación así tan vergonzosa. Pero va y lo cuenta. Y si hubiera habido más gente, a lo mejor va y lo cuenta con más. ¿Quién sabe? No lo sabemos. ¿Qué hacen sus hermanos? Toman una postura muy diferente. Dice que entran a espaldas, se echan la ropa a los hombros, no voltean, ¿verdad? Y cuando están ya cerca de él, echan la ropa encima para que sea cubierto, para que nadie más descubra la desnudez de su padre. Y al final, trágica
historia de Cam. ¿Por qué? Porque Noé maldice a Canaán, ¿verdad? A su hijo y a lo que representa el pueblo de Canaán. ¿Y qué fueron los cananeos, no? Otro pueblo que se volvió terrible enemigo del pueblo de Dios. Familia. Y si nos vamos a Jacob, ¿verdad? Y nos vamos a Esaú. Y Esaú, ¿verdad? Es padre de los edomitas. Y los edomitas fueron también enemigos. Y podemos así sacar, ¿verdad? Personajes que aunque fueron muy cercanos, de la misma sangre, ellos mismos decían, yo no. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomaron sus padres y que alejaron al final de cuentas a sus hijos, porque Edom, sí, es verdad, Jacob mintió, pero él se arrepintió, ¿sí? Y él tuvo sus consecuencias, pero Edom quería vivir mal. O sea, él vendió su primogenitura, ¿verdad?, de este Esaú, porque él quería vivir mal. Él quería casarse con mujeres de otros pueblos. Él no quería tener la responsabilidad de ser el primogénito. Entonces, aunque quedó durante un tiempo cuando este Jacob se fue, él vivía mal. Y su familia igual, y sus hijos igual, y al final los edomitas, ¿verdad? Enemigos, por miedos, por situaciones, por no querer perder la autoridad, por no esto, por malas decisiones, por los temores, ¿verdad?, humanos, de no soltar las cosas y arreglar las cosas y dejar todo como debe de estar y obedecerle a Dios. Muchas veces tomamos las decisiones incorrectas cuando no buscamos la dirección de Dios y empezamos a creerle a todos nuestros temores, nuestros miedos infundados, a todas las cosas que traemos, ¿verdad?, dentro del corazón, que nos están nublando la vista y no nos dejan ver a Dios. O sea, imaginemos, o sea, este hombre, Cam, fue librado del diluvio. Él entró al arca y la Biblia no dice que entró a la fuerza, entró voluntario, le creía a su padre, le ayudó durante todo el tiempo que estuvo haciendo lo del arca. Él entró, ¿verdad?, con su esposa. Ellos entraron, y no eran, o sea, entendamos, no era un chamaco de 20 años. Era una persona ya grande. Sus hijos de Noé eran grandes. Ya eran personas grandes, adultos. No era un jovencito, ¿verdad?, que se le pudiera pasar una situación. Y estamos hablando en un momento trágico del mundo, de la humanidad. Y sucede esto. Entonces, ojalá podamos entender que las decisiones mal fundadas que se toman, ¿verdad?, en este caso, inclusive, pues sin miedo, sin temor completo, o sea, ellos conocían de Dios, conocían lo que se les había establecido de parte de Dios, porque su padre lo predicó durante muchos años, durante la construcción del arca, y ellos estaban ahí. Ellos conocían el testimonio, ellos sabían lo que hizo Dios. Ellos vieron cuando la puerta del arca se cerró. Ellos vieron cuando la puerta del arca se abrió sin que nadie metiera su mano, porque fue Dios el que lo hizo. Ellos vieron cuando los animales llegaron. Ellos vieron cuando los animales salieron. O sea, habrá sido algo sorprendente. Ellos vieron el primer arco iris del mundo. Ellos vieron muchísimas cosas, y con todo y eso, ¿verdad?, su decisión fue incorrecta. Su decisión fue incorrecta. Y las consecuencias, que es lo que quisiera que pudiéramos entender, las consecuencias de una decisión mal tomada, mal fundada, con prejuicios, con ideas, pensamientos personales, sin considerar a Dios, empiezan a dañar a los que están a nuestro alrededor. Empiezan a lastimar, aunque digamos que quieres cualquier cosa, él habrá pensado cualquier cosa, ¿verdad?, entran y lo visten o lo que sea, pero yo creo que no se imaginó lo que venía sobre su descendencia. Ni siquiera se imaginó el daño que le iba a causar a su familia más adelante, a toda la descendencia que Dios estaba levantando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pensó en las consecuencias. Cuando tomamos decisiones por causa de miedo, no estamos pensando en las consecuencias. Tienes que detenerte un momento, pensar las cosas, buscar a Dios y entender todo lo que Él es capaz de hacer cuando realmente nosotros obedecemos. Cuando nosotros obedecemos. Dice el Salmo 34, versículo 3. Salmos 34, 3 dice: engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó,
y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿A quién tenemos que temer? A Dios. A Dios. Y no es porque nos vaya a destruir. Al final de cuentas dice aquí lo contrario. Si le tememos, Él nos cuida. Él nos defiende. Él dice que alumbra, ¿verdad? A los que a Él miraron, a los que se fijan en Él, a los que consultan a Él. Les alumbra. O sea, no andan en tinieblas, toman decisiones claras, saben que va a haber situaciones a lo mejor difíciles, van a enfrentar a lo mejor, ¿verdad?, situaciones complicadas con algunos personajes, como familiares, como gente de trabajo, no lo sé, cercanos, pero Dios va a hacer que sus rostros, ¿verdad?, no sean avergonzados. O sea, es muy hermoso lo que menciona el texto, y menciona, dice, este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Cuando buscamos realmente el rostro de Dios, Dios nos bendice, Dios nos ayuda a tomar decisiones de una forma no solo segura y clara, sino realmente fundados en su palabra. ¿Y qué vamos a conseguir con eso? Bendición. Vamos a conseguir la bendición de Dios. Y aunque a veces parece lento, ¿verdad?, que las cosas tardan, como en el caso de Abraham, ¿verdad?, parecía que tardaba y que no llegaba a su hijo, y ya cuando después, ¿verdad?, cuando nace su hijo, el hijo de la promesa, cuando nace Isaac, después de repente durante un tiempo que ya lo disfrutaba, ¿verdad?, le dice, entrégame a tu hijo, sacrifícame lo que más amas. ¿Fue difícil para Abraham? No, porque él ya había visto la obra de Dios. Y él decía, Él es poderoso. Porque si Él me lo dio y me lo pide, Él es poderoso para regresármelo. Mi Dios es poderoso para regresármelo. Hay muchas ideas, muchas formas en las que se menciona esta historia, pero la Biblia no habla de ello. ¿Habrá sido difícil? Sí. ¿Habrá tenido temor? Sí. Pero él estaba confiando en Dios. Por eso al confiar en Él decía, si Él me lo pide, Él me lo puede volver a dar. ¿Por qué? Porque la vez pasada me prometió que me iba a dar a mi hijo y que de él iba a tener descendencia, y no falló. No falló. Si alguien falló en su momento fue Abraham, pero Dios no falla. Si alguien falló en su momento fue Lot, pero Dios no falla. Si alguien falló en su momento fue Cam, pero Dios no falla. Dios no falla. Por eso, regularmente las decisiones que tomamos son temores infundados. Por eso tomaba el ejemplo, ¿verdad?, de esta asociación de psicólogos, porque ellos mencionan cuando hay temores infundados. Los errores más comunes y los peores errores es darle la vuelta, huir del momento, ¿verdad?, posponer la situación o sacar provecho de todo eso, hacernos la víctima de las cosas, de cómo sufrimos, de que pobrecitos de nosotros. Ay, hermano, si usted conociera a mi marido. Ay, hermano, si usted conociera a fulano. O sea, no lo conozco, pero sí conozco gente que también ha tenido cosas muy difíciles y que han sido muy difíciles y que el trato con ellos puede ser muy complicado, ¿verdad? Y a cada quien tendrá los suyos, y cada quien tendrá sus días malos y sus días complicados, pero tiene al alcance la gracia y el favor de Dios. O sea, entendamos eso. O sea, Dios nos ha dejado a su alcance, ¿verdad?, la palabra, para que podamos hallar en ella no solo consuelo, sino solución. Y tenemos la presencia de Dios. Dice el libro de Hebreos que nos acerquemos pues confiadamente a Dios, porque Él ya fue tentado en todo. No tenemos un Dios que no se compadece de nosotros, sino uno que padeció y que sabe a lo que nos enfrentamos, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a confiar, y ahí mismo en el libro de Hebreos es cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso le decía, muchas de las cosas que se hacen cuando se empiezan a ser llevadas por las emociones, nada más, por situaciones que están dentro de nosotros y que están infundadas inclusive, que no se han considerado realmente como deben de ser, ¿verdad?, nos llevan al error, a la incredulidad, nos apartan de Dios, nos llena de pecado. Porque empezamos por la incredulidad, pero de ahí empezamos a hacer cosas que están mal. Y el problema es que, les decía, es como una bola de nieve. Si no nos detenemos y paramos las cosas y arreglamos las cosas y nos arrepentimos y ponemos las cosas en orden delante de Dios, ¿verdad?,
Esto no va a parar. Y cuando usted intente detenerlo, va a ser tan grande, tan terrible, que le va a dar tanta pena y tanta vergüenza que no lo va a querer hacer. Y ojalá tome las decisiones adecuadas al momento. Pero si ya ha cometido errores y ya ha hecho cosas mal, ¿verdad? Por favor, clame a Dios para que sea librado de todas sus angustias. Clame a Dios, es el único que le puede ayudar. Clame a Dios y es el único que va a alumbrar su camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, para que no andemos en tinieblas, para que no ande más como a ciegas, como, ¿verdad? Con una vista nublada, sin tomar las decisiones correctas, dando golpes al aire porque no sabe qué hacer, y después buscando que alguien le arregle el problema. ¿Por qué? Porque no quiso buscar antes de la situación quién le ayudara y quién le bendijera y quién le pudiera, ¿verdad?, dar un empujoncito en las cosas que se requieren. Confiemos en Dios y en lo que Él ha preparado para nosotros. ¿Les parece si oramos? Señor, gracias por tu palabra, Dios, y gracias porque al final de cuentas el único que nos puede librar de todas nuestras angustias eres tú. El único que puede ayudarnos a tomar decisiones correctas eres tú. El único que da paz eres tú. Señor, ayúdanos a vivir confiados en ti y no en nosotros mismos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fíese de Jehová de todo su corazón y no se fíe de su propia prudencia, dice la Escritura. No nos fiemos de nosotros, de lo que pensemos, de lo que sepamos, sino de lo que dice la palabra de Dios, porque solo en ella hallaremos consuelo. Que el Señor le bendiga, que pase buena tarde, guárdese, cuídese en medio de todo lo que está sucediendo, guarde su alma, guarde su cuerpo, su ánimo, ¿verdad?, su espíritu, que no decaiga, siga luchando, siga adelante, y si en algo podemos servirle, con todo gusto. Que el Señor le bendiga. Saludos a su familia, buena tarde.